Gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Aleluya. Pueden sentarse. Bienvenidos todos. Nos gozamos esta preciosa mañana de domingo, poder congregarnos y adorar juntos al Señor. Bueno, antes de comenzar, quiero dar las gracias a mis hermanos, no sé, los que han ido allá atrás y vieron cómo está cortado todo el monte, bonito. Estaba creciendo mucho aquí atrás mi hermano Víctor, mi hermano José, mi hermano Armando y también mi hermano Santiago estuvieron ayudando. Así que un aplauso al Señor por la vida de ellos. Les agradezco mucho porque inmediatamente que se les dijo pronto, ¿verdad? Estuvieron allí. Muchas gracias por eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 16, por favor. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 16. Bienvenidos a los que nos visitan. Su hija de mi hermana que está aquí con nosotros. Qué bueno que estás. Amén. Den un aplauso al Señor por la vida de ella. Nos gozamos tenerte. Nosotros queremos mucho a tu mamita aquí. Amén. Bien, Santiago capítulo 1, versículo 16. Dice el apóstol Santiago: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva o todo regalo, toda virtud y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Oiga lo que el apóstol Santiago está diciendo. Lo primero que nosotros debemos de saber es que toda buena dádiva, todo don perfecto, toda virtud que tú y yo podamos tener y ejercitar no es nuestra, tiene una procedencia divina, proviene de Dios. Hoy estaremos compartiendo acerca del llamado de Dios a ejercer nuestras virtudes. Pero es muy importante que nosotros podamos entender que las virtudes que Dios por su gracia nos ha dado necesitan incrementarse, necesitan cultivarse, necesitan ejercitarse. El apóstol Pablo dice a Timoteo: ejercítate en la piedad. Eso quiere decir que esa virtud de la piedad necesita ejercitarse. Y aquí el apóstol Santiago dice que esa dádiva, esas virtudes que Dios nos pueda dar, realmente descienden de Él. Dios es la fuente de toda virtud. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su carta, segunda carta, capítulo 1, verso 3. Las virtudes o toda cosa buena que es una virtud, realmente tienen procedencia divina. Su origen procede de Dios y aquí el apóstol Pedro lo afirma. Capítulo 2, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen ¿a quién? A la vida, a Dios, a la vida zoe de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido, ¿qué cosa? Dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Miren lo que el apóstol Pedro dice, que mediante ese divino poder de Dios, al hacernos nacer de nuevo, al darnos su vida, comienza Dios a desarrollar en nuestros corazones un sinnúmero de virtudes, porque en esta vida de Él es donde se desarrollan las virtudes de Dios. Por eso es que usted y yo debemos de saber que toda buena virtud que se pueda desarrollar de nosotros no es nuestra, procede del Señor. Ahora, el verso 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas ¿qué? Promesas. O sea, por esa vida, por esa naturaleza del Señor,
Él nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y aquí surge una pregunta que hacerle al apóstol Pedro. La pregunta sería, ¿acaso el cristiano no ya participa de la naturaleza divina? Porque aquí Pedro dice, para que por ellas llegaseis a participar de la naturaleza divina. Y eso es muy importante que nosotros lo podamos entender. Depende de qué dimensión de naturaleza divina estamos hablando. Todas las personas, por ejemplo, cuando nacen, un niño cuando nace de nuevo, ¿sabe? Acaba de nacer, está todo arrugadito, ¿verdad? No se sabe bien exactamente a quién se parece, pero es hijo de esa pareja que le acaba de dar a luz. Ahora, hay una gran diferencia entre ese niño que acaba de nacer a que ese niño desarrolle el carácter de su padre, ¿cierto? O le pongo otra ilustración. Imagínese usted un hueso de mango, ¿verdad? Que lo pone uno en la tierra y cuando tú vienes a ver ese hueso de mango comienza a brotar una plantita. ¿Es un mango, sí o no? Es un manguito, una plantita de mango. Pero hay una gran diferencia entre esa plantita de mango a un árbol que dé mangos. Bueno, a eso se está refiriendo el apóstol Pedro. Que se nos ha dado esa vida de Dios y esas virtudes, ¿verdad?, que nacen de Dios para que nosotros podamos llegar a desarrollar el carácter de nuestro Padre. Porque es verdad que una persona que ha nacido de nuevo puede tener el ADN de su padre, pero eso no quiere decir que ya tiene su carácter formado. ¿Me estoy dando a explicar? Eso es lo que Pedro está realmente diciendo, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ahora, mire lo que Pedro está diciendo. Imagínense usted que en su casa usted está durmiendo y es un momento que el vecino comienza a tocarle y usted medio dormido, despierto, se levanta y le dice, oiga, sálgase de ahí porque huele mucho a gas. Y usted se da cuenta que es verdad y medio mareado se levanta, se sale a la puerta y va oliendo a gas usted. Usted ya salió de esa casa que está contaminada con gas, ¿cierto? Pero le puedo asegurar que sus ropas, y es muy posible que sus propios pulmones todavía estén contaminados de ese gas. Así es una persona cuando nace de nuevo. Es verdad, hay una naturaleza divina, pero hay una contaminación de la cual Dios nos quiere librar. Y es lo que está diciendo Pedro. Lo que está diciendo Pedro. Ahora, para eso, para que pueda ocurrir esa limpieza en el interior de nuestro ser y poder desarrollar ese carácter de Dios, porque nosotros fuimos contaminados por causa del pecado, y aunque hay una naturaleza nueva en nuestro ser, hay una contaminación en nuestras almas, la cual el apóstol Pedro dice que para eso Dios nos hace un llamado. Y ese llamado es a que podamos crecer en las virtudes de Dios o en las virtudes que Dios nos ha dado, lo cual implica allí nuestra responsabilidad ahora. Anteriormente tú no podías desarrollar el carácter de Dios si estabas muerto. Tú tenías otra naturaleza, que es la naturaleza de Adán, ausente de la vida de Dios, pero Dios por su gracia soberana, por su misericordia, nos hace nacer de nuevo y recibimos esa nueva vida y esas virtudes que están dentro de esa vida, pero que todavía no están desarrolladas. Y el apóstol Pedro dice que se requiere de nuestra parte poner toda diligencia. Yo creo que este es el punto realmente donde dentro de la iglesia en general, cuando hablo de la iglesia universal,
de diferentes denominaciones, que la iglesia que ha nacido de nuevo, esta es la parte que a veces se confunde. Esta es la parte que a veces, por ejemplo, se le habla al creyente, no, usted ya tiene vida eterna y sabe, usted ya llegó, usted está completo. Y el cristiano, como está escuchando eso, dice, gloria a Dios. Pero nunca se le dice que hay que desarrollar esas virtudes de esa nueva vida que Dios te ha dado. Porque el propósito de Dios es que tú reflejes la naturaleza, tú reflejes el carácter de esa vida de Dios que hay en ti, ve hacia afuera. Y para eso tiene que entrar este proceso y esta responsabilidad de cada uno de nosotros, que el apóstol Pedro está diciendo que se requiere de nuestra parte poner toda diligencia. El verso 5, miren lo que dice. Vosotros también, poniendo ¿qué cosa? Toda diligencia. Vea, toda diligencia. Eso nos responsabiliza a nosotros. Gloria a Dios por esa vida gloriosa que nos ha dado. Pero ahora dice, vosotros también poniendo toda diligencia. ¿Qué quiere decir la palabra diligencia? Bueno, la diligencia es nuestra respuesta pronta a ese obrar de Dios en nuestros corazones. Es que inmediatamente usted pueda, ¿verdad? Cuando el Señor, por ejemplo, lo empieza a guiar, le empieza a hablar y quiere desarrollar estas virtudes, usted pronto pueda poner diligencia, pueda realmente obedecer al Señor dentro de su corazón. La palabra diligencia quiere decir esfuerzo intencional, constante. Entonces, Dios obra en nosotros, porque eso es lo que dice la palabra del Señor, que Él es el que produce el querer como el hacer su perfecta voluntad. Y su voluntad de Él es que nosotros desarrollemos estas virtudes que están incluidas dentro de su propia vida de Él y que ahora están por la gracia del Señor en nosotros. Pero implica la responsabilidad de parte nuestra, ser diligentes. Por ejemplo, el que usted esté aquí, eso se llama diligencia en la perseverancia. ¿Entiende? Usted fue diligente, usted sabe que es un domingo y que nos congregamos acá. Gloria a Dios por eso. Eso es muy importante porque es así como las virtudes de Dios se van a ir formando y desarrollando en cada uno de nosotros. Vamos a seguir leyendo. Por esto mismo, dice el apóstol, añadid a vuestra fe. ¿Qué le vas a añadir a la fe? Virtud. Pero primero quiero hablar de la fe. La fe es el fundamento para que todas estas virtudes de las cuales vamos a estar hablando se puedan desarrollar. Sin fe es imposible, dice la Escritura, ¿qué? Agradar a Dios. Sin fe es imposible nosotros caminar, ¿ve? Y perseverar. Si la fe no está en nuestro corazón y no está obrando en nuestro corazón, bueno, será difícil que se puedan desarrollar las virtudes que vamos a estar viendo. Entonces, la fe es un don dado por Dios. En el momento que Dios, por su gracia, nos da vida, allí está la fe incluida. ¿Ve? Es la fe que hace que nosotros podamos creer en Cristo, podamos creer en su sacrificio, podamos creer en su muerte, en su resurrección, podamos creer que ahora el Espíritu del Señor habla a nuestro corazón y Él es el que produce el arrepentimiento. Comenzamos a creer porque esa es una realidad de vida. La fe es sustancia, la fe no es una idea vaga, no. La fe no es un pensamiento, la fe es sustancial. Miren lo que dice Hebreos capítulo 11. No pierda la cita, ponga un lapicero ahí porque vamos a estar hablando. Solamente quiero hablarle de la importancia de tener como fundamento la fe para poder crecer en las demás virtudes. Hebreos capítulo 1 dice, es pues la fe. Oiga lo que es la fe. Dice la certeza. En el original no dice certeza, en el original dice sustancia. La fe es algo sustancial. Dice la fe es la sustancia de lo que se espera. La convicción, esa palabra convicción también en el original es diferente. Quiere decir demostración. Por eso es que la fe se demuestra. El apóstol Santiago dice que la fe sin obras es ¿qué? Muerta. Entonces la fe es algo vivo. La fe nace de la vida de Dios.
dada como un don a nosotros, por la gracia bendita del Señor. Dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es que un don de Dios. Esa fe proviene de la vida de Cristo, por la vida de Dios. Por eso dice que Él es el autor y Él es el ¿qué? El consumador de nuestra fe. Entonces la fe es demasiado indispensable para que estas virtudes se puedan desarrollar en nosotros. La fe, como dije, es algo sustancial, algo vivo, algo real. La Biblia dice que el justo por la fe ¿qué? Vivirá. El apóstol Pablo dice que nosotros no caminamos por vista, sino ¿por qué? Por fe. Y usted se va a dar cuenta por qué es tan necesaria para desarrollar estas virtudes. La fe es tan necesaria para que nosotros podamos mantenernos a pesar de las diferentes situaciones que vivamos, donde las virtudes se están desarrollando. Es importante mantenerse en la fe. Por la fe es que nosotros entendemos. Escúcheme bien. Así como nosotros en la vida física tenemos sentidos físicos, por ejemplo, el ver por nuestros ojos, el oler, el palpar, así también en este hombre interior, o dicho de esta manera, en esta nueva criatura, hay unos sentidos que se comienzan a desarrollar por medio de la fe. Por la fe, dice el apóstol, entendemos haber sido constituido el universo. Si usted no tuviera fe, usted no podría estar sentado acá, porque usted no creería en lo que se comparte aquí. Pero eso que le hace venir, eso lo que le mueve, por ejemplo, creer en el Señor, eso no es suyo, eso proviene de Dios. ¿Ve? Entonces, la fe es algo sustancial. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Por la fe dice que Abraham salió sin saber a dónde iba y obedeció al Señor cuando le dio la orden. Por la fe obedeció. Dice que Moisés caminó como viendo al invisible por la fe. O sea, quiere decir que Moisés prefirió, dice el texto, los vituperios de Cristo, sufrir por la causa del Señor, que todos los regalos que le podían dar en Egipto. Pero ese caminar en fe fue por la fe. Él vio, dice, al invisible, al que no se puede ver, pero con los ojos de la fe lo vio. Entonces, por eso es que la fe es demasiado importante como fundamento, porque por medio de esta fe vamos a ver las cosas que otros no están viendo. ¿Ve? Por medio de la fe usted ve la importancia del congregarse, la importancia de caminar, ¿verdad? Creciendo en las virtudes. ¿Por qué? Por la fe puedes hacer eso. Por eso es que es fundamental la fe del Señor. Ahora, dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué quiere decir o qué significa la palabra virtud? Quiere decir excelencia moral. Por eso las virtudes, todas las virtudes, lo que hacen es que nos hacen realmente mejores de lo que éramos. O dicho de otra manera, desarrollan esta nueva naturaleza que nosotros no teníamos. Esa palabra virtud significa excelencia moral, valor, determinación para hacer el bien. Oiga eso. Por medio de esa virtud es que nosotros vamos a tener el valor de hacer cosas que son correctas, aunque a los ojos de muchas personas no lo sean. Aunque muchas de las veces es posible que pierdas cosas, sufras por causa de hacer el bien, pero esa es una virtud. Entonces, por ejemplo, permítanme ponerle un ejemplo. Ustedes conocen la historia de José, ¿cierto? José, que le llaman muchos el soñador, porque Dios le revelaba cosas a través de sueños. Cuando sus hermanos lo vendieron a Egipto, lo tomó un hombre poderoso, un faraón que se llamaba Potifar. Y dice que la gracia de Dios estaba con este hombre que empezó a prosperar. Y a medida que empezó a prosperar, él empezó a ver a José y dijo, no, este conviene ponerlo de jefe aquí. Y dice la escritura que lo pusieron por encima de todas las cosas de Faraón, excepto no podía tocar la mujer. Pero de ahí en fuera él estaba en control de todo. Oiga, lo importante, por ejemplo, que los jóvenes que están acá, usted aprenda a tener esta virtud de aprender a hacer el bien siempre. Porque mire lo que sucedió.
Dice que cuando estaba allí, la mujer de él, de Potifar, le comenzó a desear a este joven. Y lo empezó a hostigar. Acuéstate conmigo, le decía. Y el joven siempre rechazándola. Llegó un momento que dice la escritura que la mujer quiso tomarlo y acostarse con él, y el joven salió corriendo y dejó las vestiduras ahí. ¿Sabe cuál fue la razón por qué no lo hizo? Porque esta virtud se había desarrollado en el corazón de este hombre. Mire lo que dice el texto, Génesis capítulo 39, versículo 7. Entonces, qué importante es que esta virtud se desarrolle en nuestro corazón. Versículo 7 dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que quiere. No hay otro mayor que yo en esta casa. Ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra quién? No contra Potifar, contra mi Dios. ¿Oyó? Esto se llama virtud moral. Y amados hermanos, hace falta que la virtud dentro de nosotros se desarrolle. Que los jóvenes que están comenzando y están escuchando aprendan la importancia de estas cosas que el Señor nos demanda, de que el Señor quiere cultivar dentro de nuestros corazones. Otro joven, por ejemplo, fue Daniel. Ustedes han escuchado de Daniel. Habían sido llevados, ¿verdad? A causa del pecado del pueblo de Israel, pero él había sido instruido por sus padres. Y cuando había sido llevado por el imperio babilónico, dice la escritura que por allá donde él estaba, le comenzaron a decir: ¿sabes qué? Vamos a apartar a estos jóvenes más guapos y los vamos a capacitar, les vamos a enseñar nuestra lengua y ellos van a aprender nuestra religión. Así que denle de comer todo lo que se sacrifica a los ídolos. ¿Y sabe qué? Este muchacho Daniel dijo: no, yo puedo estar lejos de mis padres. Yo puedo estar en otro país. Yo puedo estar a la merced de otro hombre, pero yo no voy a cambiar mi corazón al Señor. Y mire lo que dice la escritura, Daniel capítulo 4, verso 8. Ojalá y así haya jóvenes que se levanten en este tiempo. De hecho, Dios quiere desarrollar en ti, joven, esta virtud. Mire lo que dice el capítulo 4, verso 8. Y Daniel propuso en su corazón. Eso implica, ¿verdad?, determinación de parte de él. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni el vino que bebía pidió. Por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? A contaminarse. Él pidió que no se le obligase a contaminarse. Y ya conoce usted quizá la historia, ¿verdad? El eunuco no le dio carne ni vino, sino legumbres. Y dice que cuando vinieron a ser supervisados, el rostro le resplandecía. A raíz de eso, el Señor le dio sabiduría, le dio honra, honró a este muchacho que posteriormente él estuvo en diferentes imperios. Gracias a que en su corazón se había propuesto no contaminarse con la comida del rey. Y así, yo le podría hablar de muchas personas en la escritura, pero no quisiera solamente hablarle de personas en la escritura. Quisiera que nuestros corazones realmente se llenaran de este deseo, de esta virtud, de tener una virtud moral, que podamos entender lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que podamos honrar al Señor siempre a través de eso. Otra de las virtudes, ¿verdad?, que se desarrollan en el corazón de esta es, por ejemplo, el servir. ¿Cómo servimos? ¿Cómo servimos a los demás? ¿O cómo se puede servir a Dios si Dios no necesita nada de ti? Al contrario, todo te lo dio Dios. Entonces, cuando Dios te pide algo es para sacar de ti el propio egoísmo que hay en tu corazón. Pero realmente Dios no necesita nada de ti. Pero sí quiere que tú desarrolles la virtud del servicio.
El apóstol Pablo, escribiéndole a los colosenses, dice en este versículo, Colosenses, vengan conmigo por favor, porque creo que es importante ver la escritura. Capítulo 3, verso 23. De corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, que no valore el servicio, recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. O la persona que en vez de operar o de obrar, ¿verdad?, sirviendo, no lo hace, cuando realmente fuimos creados para eso, para servir. Ahora, le decía yo que, ¿de qué manera servimos a Dios? Pues sirviéndolo al prójimo. Es la manera como Dios quiere que nosotros aprendamos a servirle a Él. ¿Se acuerdan el capítulo 25 de Mateo? Cuando el Señor Jesús está hablando acerca del día del juicio. Dice que Él vendrá, me vistes hambriento y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Desnudo y me cubriste. Con hambre me diste de comer. Con frío y me cubriste. Y le preguntan los discípulos, Señor, ¿y cuándo te vimos hambriento y sediento? ¿Y cuándo estuviste en la cárcel y te fuimos a visitar? Y Él dice, el que lo hace a uno de mis pequeños, ¿a quién? A mí lo hace. O sea, la manera de cómo nosotros realmente desarrollamos esta virtud es cuando estamos sirviendo a los demás. ¿Ve? O sea, no se puede desarrollar esta virtud del servir a otros si nosotros no servimos. Eso no va a ser como arte de magia que le va a parecer, no. Usted va a ser una persona servicial a medida que está, ¿qué cosa? Ejerciendo el servicio en su corazón. Y aquí hay muchas personas, ¿verdad?, que usted puede ver que sirven. Y la verdad, creo que yo estoy viendo hoy en algunos el crecimiento, que ya no les tienes que estar diciendo, antes tenías que estar haciendo cada mes una reunión. Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Ahora ya no. Y es más, es intencional. Porque es que si realmente tenemos la vida del Señor en nuestro corazón y nosotros somos un cuerpo y hay una cabeza, el Señor tiene que hablar a los corazones. Y estas virtudes se tienen que desarrollar, porque si no, entonces solamente uno está desarrollando las virtudes. Y a mí me alegra mucho, por ejemplo, esta de la reunión que vamos a tener de la convivencia, no fue idea mía, ahora fue idea de Horacio, el hermano Rafa. Gloria a Dios por eso. Yo no les iba a decir. Pero eso así debe de ser. No solamente en esta cosa, no. En otras situaciones la iglesia tiene que desarrollar estas virtudes en su corazón en el nombre del Señor. Porque eso es el cuerpo de Cristo. Esa es la naturaleza divina obrando en los corazones. Ahora, hay otra virtud más que quisiera hablarle. Dice que después de la fe, añadir a la fe virtud. Y luego dice a la virtud que conocimiento. Conocimiento. Ahora, este conocimiento no solamente es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento solamente de aprenderse la Biblia, porque podemos aprendernos la Biblia. ¿Ve? Y hay mucha gente que sabe la Biblia, pero no hace nada de lo que dice la Biblia. ¿Ve? No, Dios quiere que este conocimiento sea un conocimiento que nos sirva para vivir una vida práctica. Para vivir una vida práctica. Y es verdad, las escrituras nos pueden enseñar, porque tenemos este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dejado, que son las escrituras. Dice la escritura que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente capacitado para toda ¿qué? Buena obra. O sea, la escritura nos sirve, pero nos sirve cuando realmente en nuestro corazón hay el deseo de vivir conforme a la escritura. Ahora, no se diga eso. Tenemos el Espíritu Santo del Señor, ¿ve? Que nos habla, la palabra viva, Cristo en nuestro corazón, que nos guía, que nos redarguye, que nos instruye, ¿ve? ¿Cuánto más? Bueno, Dios quiere que nosotros desarrollemos esta virtud. No hay razón por qué no desarrollarla. No hay razón. Ahora, ese deseo debe estar en nuestro corazón. En el Antiguo Testamento hubo también un joven que tuvo este deseo en su corazón. Dice la Escritura que David ya está viejo y pone a Salomón como rey. David muere y comienza su reinado de Salomón. Y lo primero que Salomón le pidió al Señor fue eso. Fue tener la sabiduría para cómo poder
guiar al pueblo. Mire lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven. Y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Mire, él quería tener el conocimiento para juzgar las cosas cotidianas del pueblo. Y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón, ¿qué? Sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aparte de eso le dio riqueza y le dio gloria, fama. Pero mire el corazón. Él quería tener el conocimiento para poder realmente servir al pueblo. Entonces, el conocimiento que Dios quiere que nosotros desarrollemos es una virtud. Mire, ya se le fue dado, ya tiene el Espíritu Santo del Señor que le enseña. Lo que debemos de hacer es cultivar esta comunión con Él. Debemos aprender a escucharlo, aprender a obedecerlo, aprender a someternos. Y así, ¿verdad? Vamos a crecer en esta virtud gloriosa que es tener el conocimiento del Señor. Entonces, y luego dice, del conocimiento al dominio propio. A medida que estamos caminando y estas virtudes se están desarrollando, estamos siendo transformados. En tu casa empiezan a ver que algo está sucediendo. La esposa se empieza a dar cuenta, el esposo se empieza a dar cuenta, los hijos se empiezan a dar cuenta, en el trabajo se empiezan a dar cuenta. Y lo que está sucediendo es que comienzas a estar reflejando, ¿ve?, la vida de Cristo. Está reflejando el carácter del Señor a medida que está creciendo en estas virtudes. Pero ahora mire lo que dice, dominio propio. Después del conocimiento hay que añadir dominio propio. Hay que ver realmente cómo estoy en el dominio propio. ¿Qué quiere decir la palabra dominio propio? Es controlarse uno mismo. En pensamientos, palabras, emociones y decisiones. Le pregunto, ¿a quién no le hace falta dominio propio? Cuando, por ejemplo, usted más de repente dispara, hermano. Y uno dice, ¿pero qué cosa pasó? ¿Verdad? Nomás de repente grita. Y uno dice, bueno, ¿pero qué cosa pasó? Se necesita dominio propio. O los pensamientos que no le paran. Y nomás está pensando, y esto, y piensa el otro, y piensa el otro. Se necesita dominio propio. El apóstol Pablo dice que la salud mental es esa. Que pensemos en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, en esto dice pensar. Sí, porque es que lo que usted piensa, ¿verdad?, comienza usted después a sentirlo y a verlo como una realidad. Y cuando usted viene a ver, ya está diciendo cosas que no son. Está diciendo sus propios pensamientos. ¿Ve? Entonces, ¿qué se necesita? Diga, dominio propio. ¿Por qué cree que muchos matrimonios se divorcian? Tiene que ver mucho con el dominio propio. ¿Ve? Entonces, ahí es donde debemos de cultivar. Señor, ayúdame a crecer en esta área. El apóstol Pablo él mismo entendió esto. Mire lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 25. Usted no vaya a pensar que los apóstoles que están en las escrituras fueron hombres que nomás de inmediato ya fueron transformados. No, fue un proceso en ellos también, al igual como lo está sucediendo con nosotros. En Pedro fue una realidad.
Déjeme decirle que el Pedro era trabancado, hermano. Cada cosa que sacaba, cada pensamiento que se le venía en la cabeza, pronto. ¿Verdad? No, Señor, no vayas a Jerusalén. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas? Ten misericordia de ti, no, ten compasión. No. Empezó a decir un montón de cosas y el Señor lo reprendió. Apártate, le dijo, de mí, Satanás, porque solamente piensas en las cosas de la carne. ¿Cierto? O sea, no vayan a pensar que eran personas, ¿sabe? Con una aureola. No, 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 eran personas que estaban en ese proceso. Y Pedro más. Señor, yo no te voy a dejar. Todos te pueden dejar, pero yo no, Señor. Y el Señor le dijo, ay, Pedro, antes que cante el gallo 3 veces tú me vas a negar. Y cabal, ¿cierto? ¿Lo negó o no? Bueno, este es el que está diciendo que se necesita crecer en esas virtudes. ¿Ve? Porque son necesarias. Porque de lo contrario, siempre vamos a vivir una vida así, como mediana. ¿Verdad? Que yo sé que a veces oye la palabra mediocre, grosera, pero no es grosería. Es ser un cristiano así a medias, nada más. Y Pedro así vivió por un tiempo. Aún cuando tenía la vida del Señor. Por eso dice que cuando venían, ¿verdad?, los judíos, comía con los judíos. Y como que era muy judío y con los gentiles los menospreciaba. Y cuando se iban los judíos, se atarragaba, hermano, de chicharrones. ¿Cierto? Vea, eso es hipocresía. Él necesitaba crecer en esa virtud. Por eso Pedro está dando este consejo. Ya es viejo. Ahora, mire lo que dice Pablo también al respecto. Primera carta a los Corintios 9, verso 25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Él pone una ilustración, ¿verdad? Un atleta. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero otros una incorruptible. Hermano, tener un cuerpo bonito, así como lo de mi hermano Ramón ahora, mire, está en dieta. ¿Usted lo mira totalmente diferente o no? No, y ya va a ver después. Eso implica disciplina usted. Eso no crea que solamente de la noche a la mañana, no, ya lleva tiempo. ¿Ve? Eso implica también sufrimiento. Pero si no hacemos eso, bueno, también nos va a dañar la salud, ¿cierto? Entonces dice Pablo que él, como un atleta, ponía, verso 26, así que yo de esta manera corro, dice Pablo, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, o sea, no más a lo loco, no, él sabía por qué se disciplinaba, él sabía por qué tomar determinaciones que hay veces que no nos convienen. Cuando usted es joven, todo cuestiona a uno. ¿Y qué tiene de malo esto? ¿Y qué tiene de malo lo otro? ¿Y qué tiene de malo lo otro? ¿Verdad? Todo el tiempo. Lo único que estás realmente es queriéndote justificar para darle rienda suelta a tu carne. ¿Me entiendes? Yo ya no peleo ahora sí con eso. Porque antes trataba de argumentar. No, lo que quiere decir es date el cabezazo y vas a ver. ¿Me entiendes? Entonces, no, porque es que la verdad es la naturaleza nuestra es corrupta y necesita ser transformada. Entonces Pablo sabía eso. Por eso dice que él sometía su cuerpo. El verso 17, lo que más me llama la atención, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, habiendo sido maestro para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Hermano, a veces la doctrina de Pablo solamente hablan de pura gracia, ¿verdad? Malentendida. No, Pablo era una persona también disciplinada. Pablo también creció en estas virtudes. Él entendió la importancia de crecer en esta virtud. En pocas palabras, ¿qué es dominio propio? Dominio propio es la disciplina espiritual que nos permite vivir según lo que sabemos que es verdadero. O sea, lo que usted sabe que no se debe de hacer, usted se niega a eso. Todo me es lícito, dice Pablo, pero no todo me conviene. O sea, como usted está creciendo en el conocimiento, entonces usted el dominio propio lo comienza a desarrollar. Y usted sabe que hay cosas que no convienen. Imagínense un padre que es alcohólico, que no quiere dejar el alcohol o el tabaco, no lo quiere dejar. ¿Qué autoridad moral tiene usted para decirle a hijo no lo hagas? ¿Qué autoridad moral, le pregunto, tiene usted? No la tiene. Usted lo puede hacer, pero no la tiene. Yo recuerdo que una vez leí el testimonio de Magandhi. Dice que en una ocasión vino la mamá con su hijo. Le dijo, mire, yo quiero que le aconseje a mi hijo. Es que le gusta mucho el dulce. Y le dijo Magandhi, ¿sabe qué? Vaya y regrese en 4 días. Y la mamá se quedó pensando, bueno, 4 días, ¿por qué no le puede dar el consejo ahorita? Regresó a los 4 días y le empezó a dar el consejo, ¿verdad? Magandhi al niño. Y le dice la mamá, oiga,
¿Por qué no se lo dio este consejo hace 4 días? Es que a mí también me gustaba el dulce. Y tenía que dejar un poco el dulce para entonces poderle aconsejar. ¿Cierto? Entonces, eso es muy importante. Por eso es que el dominio propio es importante. Que se desarrolle en nuestros corazones. Ahí luego dice, al dominio propio, ¿qué cosa? Paciencia. Vea, otra virtud que se debe desarrollar en nosotros. Yo sé que ustedes son pacientes, porque me están escuchando. Mire lo que dice Santiago. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia es perseverancia bajo presión, resistir pruebas sin rendirse. Eso es paciencia. Es perseverancia en el momento de presión, cuando estás pasando pruebas, ¿ve? Pero usted se mantiene. Ahí se desarrolla la paciencia. Usted pregunta, alguien dice, no, ya no voy a pedir paciencia, porque es que me vienen los problemas. Bueno, pues es que solamente se desarrolla la paciencia. ¿Ve? Santiago capítulo 1, verso 2. Le voy a leer este texto en la palabra de Dios para todo. Hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Primera de Pedro capítulo 1, verso 2 y 3. Ahora, ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe. Y eso los hará más pacientes. Ahora bien, la paciencia debe de alcanzar la meta de hacerlos completamente maduros y mantenerlos sin defecto. Entonces la paciencia nos ayuda, ¿ve?, a desarrollar el carácter del Señor. La paciencia es importante, desarrollar esta virtud, pero yo sé que eso es muy importante. Entonces cuando usted esté metido ahí en un conflicto, en una situación, no quiera tirar la toalla. ¿Entiende? Porque yo sé que es lo primero que se le viene a la cabeza. Usted se agarra del chongo con el esposo, hermano, y lo primero que, divorciémonos, le dice. ¿Cierto? Usted se ríe porque es cierto. Es la primero, es la amenaza, ¿me entiende? ¿Sí o no? Ve, pero allí es donde es muy posible que Dios en soberanía, porque es tan extraño la manera como Dios obra a veces, ve, que le toca una piedrita en el zapato, hermano, que le va a estar todo el tiempo moliendo allí. Vea, pero Dios tiene un propósito. Yo estoy seguro que las situaciones que le han pasado a usted y a mí siempre han tenido la mejor intención de parte de Dios. ¿Cuál es? Perfeccionarnos, es madurarnos. Entonces tengamos paciencia. Capítulo 5, verso 10 de esa misma carta. Entonces, yo creo que todos hemos pasado alguna vez alguna situación, pero no considero, bueno, cuando menos aquí no conozco, alguna persona que haya pasado una situación como la pasó Job. ¿Cierto? Imagínense que dice que perdió todo lo que tenía. Perdió sus hijos y sus hijas. ¿Cierto? Todo, por completo. Y no vaya a pensar que una mala persona, ¿no? Si Job dice, el libro de Job dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Porque a veces la gente piensa que solamente a los malos le caen cosas. No, a veces es Dios purificando los corazones, aún esas personas que se creen buenas. ¿Ve? Se le mató todo. Y luego lo enfermó. Dice, cayó enfermo. Y ya cuando estaba enfermo viene la santa mujer y le dice, ¿y todavía tú crees en tu Dios? ¿Y por qué no lo maldices y te mueres? Le dijo. Y él le dijo, tú hablas como una ramera. ¿Acaso vamos a alabar al Señor solamente en la bonanza y en el sufrimiento? No. Y dice que Job no, ¿verdad? No claudicó en su corazón contra Dios. Y cuando uno viene a ver al final, uno se da cuenta que realmente era Dios purificándolo internamente. Él conocía, tenía un conocimiento del Señor, pero posteriormente él dice, de oídas te había oído, mas ahora realmente mis ojos te ven. La experiencia que Job pasó, ¿verdad? Es una experiencia muy linda en el sentido que a nosotros nos ayuda mucho. Entonces, ¿qué hizo Dios en todo ese proceso? Mire, ahí estuvo la misericordia de Dios. Porque en todos nuestros procesos, cuando Dios está purificando nuestros corazones y está desarrollando la paciencia en nuestro corazón, déjeme decirle una cosa, Dios no lo va a dejar. Uno piensa a veces que Dios lo dejó, pero no es verdad, Dios está allí. Dios acompañó a Job en todo su proceso. ¿Ve? Y Dios tuvo misericordia de Job y de nosotros también. ¿Ve? Porque
¿A cuántos no esta historia de Job les ha ayudado tanto? ¿Ve? Y no se da cuenta, no. ¿Cómo voy a tirar la toalla si este hombre no lo hizo? Yo por esta cosa voy a tirar la toalla. No. Y eso nos fortalece. Bueno, déjeme decirle que usted, ahí en su familia, ¿verdad? En su trabajo, aquí en la congregación, yo he visto, por ejemplo, hermanas que han pasado cosas que digo, wow, es muy, muy complicado. Pero déjeme decirle que ver a esa hermana así, que se mantiene y usted la ve que ahí va caminando, ¿ve? Es motivador para uno. Pero el proceso que pasó no fue cosa sencilla. Entonces, esa gente inspira a uno cuando realmente se desarrolla la paciencia a pesar de las diferentes situaciones que cada uno vive. Dice que a la paciencia se debe añadir, ¿qué más? Piedad. La piedad hablamos, ¿verdad? El día viernes. La piedad es la devoción profunda a Dios. Es realmente esa reverencia, ese temor al Señor con todo nuestro corazón. Y hombres y mujeres vamos a desarrollar la piedad, esta virtud se va a desarrollar porque la gracia del Señor se ha derramado sobre cada uno de nosotros. Y dice que la gracia del Señor nos enseña a renunciar, ¿ve? A la impiedad y a los deseos que mundanos que nosotros teníamos. Y también la gracia del Señor nos enseña a vivir sobria, justa y piadosamente. Pero ¿cómo es que la gracia te enseña? Bueno, es el Espíritu de Dios adentro de ti que te muestra tu impiedad, que te muestra tus deseos carnales que te están gobernando más. ¿Ve? Entonces Dios quiere desarrollar esta virtud. Lo hace por medio de su Santo Espíritu, su gracia señalando tu corazón. Y va a desarrollarse en ti si obedeces. Si obedeces a esa voz del Señor, a ese reclamo de Dios o a ese redarguir del Señor, así es como realmente vamos a ir desarrollando esta virtud si obedecemos al Señor. Y vas a ver que va a ser una persona sin duda ejemplar. Por eso Pablo dice que la gracia nos enseña a renunciar. Y luego dice afecto fraternal. A la piedad hay que añadirle algo más, que es el afecto fraternal. ¿Qué es el afecto fraternal? Es cuando una persona crece en la virtud, ¿verdad? De la piedad. Es una persona que crece en su carácter, está creciendo en su carácter y es un hermano que realmente deja el egoísmo. Es un hermano que comienza a madurar. Es un hermano que comienza realmente ya no a preocuparse tanto por él, sino a preocuparse más por los demás. ¿Ve? Amados, en la congregación, en la iglesia en general, hace falta tanto el amor fraternal entre nosotros. ¿Sabe que cuando se cultiva el amor fraternal entre nosotros, se deja uno de estar peleando? ¿Me entiende? Se deja uno de estar viendo los errores. Se deja uno de estar señalando. Porque uno crece. Eso es cuando uno es niño. Pablo dice, cuando yo era niño, juzgaba como niño, hablaba como niño, pensaba como niño y hacía todas las cosas de niño. ¿Qué hacen los niños? Los niños son lindos, pero necesitan también madurar, ¿cierto? Y también nosotros debemos de madurar. Pablo dice, no mirando cada uno lo suyo propio, sino a los demás como a superiores. Una persona, un hermano, ¿verdad? En una familia, usted lo va a ver que está creciendo o que ha crecido más que el otro. Es cuando, por ejemplo, el niño quiere esto y el hermano va, anda pues, se lo da, ¿verdad? O quiere comer y el hermanito más grande se ocupa de darle de comer. Está creciendo. Bueno, Dios quiere que seamos así. Seamos hermanos realmente maduros, que crezcamos en el amor fraternal entre nosotros. Que cuando hay alguna necesidad, pronto salimos a ayudar. O no pasa eso en una familia biológica. Cuando tu hermano tiene una necesidad, te haces el loco. No, inmediatamente sales a ayudarle. Bueno, dentro de la congregación o dentro de la iglesia debe de suceder eso. Si tú eres una de las personas muy egoístas que siempre estás enfocado en ti, déjame decirle, necesitas crecer en la virtud del amor fraternal como hermanos. Eso necesita cultivarse en nuestro corazón. La iglesia primitiva, esta virtud se comenzó a desarrollar. Y no es cuestión de tiempo, hermanos. Vea, porque eso, todo lo casi lo decimos, es que necesita crecer más tiempo. No. Eso es lo glorioso del Señor. Que una persona, cuando la vida de Dios está y él comienza a someterse a la voz del Señor y comienza a rendir su corazón, en poco tiempo puede desarrollar el carácter de Cristo.
Mire, por ejemplo, esta iglesia. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Vea. Eran de un corazón y un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. No había egoísmo, sino que tenía todas las cosas en común. Verso 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según qué, según su necesidad. Y yo sé que hay muchos que dicen, no, pero es que eso no lo mandaron a hacer. Hay gente que dice eso. No, es que la verdad del amor de Dios, ¿verdad? Esta virtud de realmente amar a tu hermano era una realidad en la iglesia. Entonces realmente cuando comenzamos a desarrollar, ¿verdad?, esta virtud, cuando ves tú un hermano necesitado, tú no vas a necesitar que alguien te diga, hay que ayudar a este hermano. No, usted lo va a hacer. ¿Ve? Porque eso es muestra de que usted está creciendo en esta virtud. Eso no se lo tienen que imponer, no, esto tiene que nacer de su corazón porque usted mismo está creciendo. ¿Ve? Está creciendo, eso es parte de la naturaleza. Y la última virtud, que no es la última en esta lista que Pedro da, dice que al amor fraternal, amor. Y es muy interesante, porque haga de cuenta que lo que Pedro hace es como llegar a la cúspide. ¿Ve? Se comenzó con la base de la fe y se comenzó a cultivar todas las virtudes y ahora se llegó a la meta, que es el amor. Y cuando habla del amor, no habla de cualquier amor, habla del amor de Dios. ¿Ve? Habla cuando esa persona realmente es como el Señor. Y yo sé que a veces eso suena como, ay, ¿cómo el Señor? No, es que Dios quiere que seamos como Él. ¿Ve? Dios quiere que nos parezcamos, que realmente expresemos, porque tiene que ver con su naturaleza. Dios se entristece si nosotros no estamos desarrollando su carácter. Es como usted ver a su hijo, imagínese que todo el tiempo se queda niñito. Tú no vas a estar contento si dentro de unos años llega y lo ve otra vez. No. Entonces Dios quiere desarrollar eso en el corazón de nosotros. Lo glorioso de esto es que Dios ya nos dio su vida. Lo que sí requiere es nuestra responsabilidad, añadir diligencia a esto. Mire un texto más que le voy a mostrar. El versículo que sigue, verso 8.